Mi madre me exige que ponga fin al embarazo de mi mujer porque mi hermana no puede tener hijos, pero ahora, lo único que se está poniendo fin es a su posibilidad de ser abuela a su edad. Mi hermana y yo nos llevamos 3 años de diferencia, pero nuestra madre siempre la ha tratado como si fuera una niña malcriada. Supongo que por eso se ha vuelto tan egocéntrica incluso ahora, a sus 27 años. Tengo 30 años y mi esposa y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Llevamos 2 años casados y 5 juntos, y estamos muy contentos de ser padres. Nos enteramos del embarazo hace unos meses y decidimos contárselo a nuestras familias antes de hacer un anuncio público. La familia de mi esposa estaba muy contenta por nosotros, pero por supuesto, mi madre tuvo que encontrar algo negativo en ello. Mi padre nos felicitó y lo dejó así. Pero unas horas después de que compartiéramos la noticia, mi madre llamó para decir que no creía que seguir adelante con el embarazo fuera una buena idea. Me quedé en shock porque mi madre adora a los niños y siempre se ha mostrado entusiasmada con la idea de convertirse en abuela. Tanto en mi boda como en la de mis hermanas, su reacción fue totalmente inesperada. Cuando le pregunté por qué decía algo así, empezó a darme razones arbitrarias para no tener un bebé en ese momento. Dijo que sería una carga financiera e incluso mencionó que, como ambos estamos orientados a la carrera, sería complicado decidir quién se quedaría en casa con el bebé cuando tuviéramos que volver a trabajar. Le dije que ya habíamos considerado estas cosas y que habíamos ahorrado lo suficiente para mantener a un niño, ya que ambos hemos trabajado durante mucho tiempo. No es que estemos improvisando. Mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa y ambos tenemos licencia por maternidad y paternidad remuneradas. Además, ya habíamos pensado en contratar a una niñera o pedir ayuda a la familia una vez que volviéramos a trabajar. Le dije que ya habíamos considerado estas cosas y que habíamos ahorrado lo suficiente para mantener a un niño, ya que ambos hemos trabajado durante mucho tiempo. No es que estemos improvisando. Mi esposa y yo trabajamos en la misma empresa y ambos tenemos licencia por maternidad y paternidad remuneradas. Además, ya habíamos pensado en contratar a una niñera o pedir ayuda a la familia una vez que volviéramos a trabajar. Ninguna de sus razones parecía lo suficientemente válida como para poner fin a un embarazo, y yo sabía que estaba ocultando algo. Seguí insistiendo hasta que finalmente me reveló el verdadero motivo. Y por supuesto, todo giraba en torno a mi hermana. Al parecer, mi querida hermana también había planeado quedarse embarazada este año, pero por tristeza para ella, todavía no lo había logrado. Ya estaba bastante molesta por ello, y mi madre sintió que no era el momento adecuado para que tuviéramos un bebé, porque si empezamos nuestro viaje del embarazo mientras ella todavía estaba luchando, sería emocionalmente agotador para ella. El problema es que mi hermana y yo no nos llevamos bien. Discutíamos mucho cuando vivíamos juntas y cuando me fui a la universidad y me independicé, fue un gran alivio para las dos. Como no nos llevamos bien, no me preocupa demasiado lo que ella piense. Y eso incluye el embarazo de mi esposa. Si ella no puede aceptar el hecho de que vamos a tener un bebé, y ella no, ese es su problema, no el mío. Pero, por supuesto, a mi madre le encanta convertir los problemas de mi hermana en un asunto de todos. Así que le dije a mi madre que era una pena que mi hermana no hubiera podido concebir todavía. Aunque aparentemente lo había planeado, pero que no iba a poner fin al embarazo de mi esposa solo para evitar herir sus sentimientos. Fue una sugerencia absurda, y le dije que, por su bien, fingiría que nunca lo había hecho para poder seguir respetándola y seguir adelante. Pero ella siguió insistiendo, diciendo que mi hermana había estado intentándolo durante mucho tiempo y que ella y su esposo no habían tenido éxito. La noticia de nuestro embarazo la devastaría y que yo debía ser consciente de sus sentimientos y no seguir adelante con eso, ya que destrozaría a la familia. Lo más preocupante de todo esto fue que mi madre realmente pensó que era una sugerencia válida, la de poner fin al embarazo de mi esposa solo porque mi hermana se sentiría triste. Sabía que no tenía sentido discutir con ella, así que simplemente le dije que estaba bien y colgué, solo para evitar alargar la conversación. No tenía intención de hacer lo que me pidió. Después de eso, la bloqueé de todas partes, e incluso le conté a mi padre lo que había sucedido.
Él se disculpó en nombre de mi madre y prometió asegurarse de que ya no intentará comunicarse conmigo nuevamente. Así fue como lo manejé, y desde entonces, mi padre ha cumplido su palabra y ha impedido que mi madre se comunique conmigo. Durante los últimos 4 meses no hemos tenido ninguna comunicación y la vida ha sido bastante tranquila. Hace poco decidimos hacer un anuncio público en las redes sociales sobre el embarazo, porque sentimos que finalmente era el momento de compartir nuestra alegría con todos. Así fue como mi hermana se enteró. No me arrepiento de haber hecho ese post porque queríamos celebrar nuestra felicidad con todos y lo hicimos. Si a mi hermana le molestó, mala suerte para ella. Y sé que así fue, porque hace unos días ella y mi madre se presentaron en mi casa para hablar de nuestra familia y de cómo seguir adelante después de todo lo que había pasado. Para ser sincera, nunca consideré a mi hermana parte de mi familia porque nunca se comportó como tal conmigo. Como mencioné, nunca fuimos cercanas. Una vez que dejamos de vivir juntas, no había nada que nos obligara a mantenernos en contacto, por lo que no nos inmiscuimos en la vida de la otra. Nos veíamos en reuniones navideñas e incluso nos invitábamos mutuamente a nuestras bodas, pero era más por obligación. Yo fui sincera al respecto, así que le dije a mi hermana que no la consideraba cercana ni parte de mi familia. Y por eso no creí que fuera necesario decirle que mi esposa estaba embarazada. También sabía que, si ella hubiera quedado embarazada primero, no se habría molestado en decírmelo, y yo me habría enterado en las redes sociales cuando finalmente la anunció. En cuanto a mi madre, le dije que ya había hecho su cama y que ahora tenía que acostarse en ella, porque lo que había dicho cuando le conté la noticia de nuestro embarazo era espantoso, y no quería ese tipo de negatividad en mi vida. Les dije que, aunque estuvieran allí para disculparse y hacer las paces, me llevaría tiempo procesar todo. No iba a perdonarlos en el acto y darles una segunda oportunidad. Fui brutalmente honesto con ellos porque no tenía la paciencia para lidiar con ellos en ese momento. Después de terminar de hablar, mi hermana se echó a llorar y empezó a sollozar en la sala de estar. Eso me sorprendió un poco porque no pensé que le afectaría tanto, dado que nunca fuimos cercanas. No entendía por qué esperaba que yo fuera amable y complaciente con ella. Mi madre la consoló y le explicó que, recientemente, después de haber planeado e intentado quedarse embarazada durante casi 1 año y medio, a mi hermana le habían dicho que se enfrentaba a la infertilidad. Los médicos no podían entender por qué no podía concebir y lo único que podía hacer era esperar. Fue desgarrador para ella porque, en su mente, ya estaba lista para ser madre, pero físicamente no era posible en ese momento. Quedó devastada cuando se enteró hace unas semanas y luego publiqué sobre el embarazo de mi esposa. Eso empeoró las cosas por 2 razones. Primero, a pesar de intentarlo, no pudo quedar embarazada y ahí estábamos nosotros celebrando nuestro primer embarazo. Por supuesto, eso la hizo sentir amargada y resentida. La segunda razón fue que ella se enteró a través de las redes sociales de que su hermano iba a ser padre, dándose cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto debido a nuestras diferencias personales. Ahora, ella quería intentar arreglar las cosas entre nosotros. Me hablan de un poco después de escuchar eso, pero aún así me las arreglé para mantenerme firme. Le dije que apreciaba que hubiera recorrido todo ese camino para intentar arreglar las cosas conmigo, pero que todavía necesitaba tiempo para procesar todo y decidir si quería darle una oportunidad a nuestra relación. También le dije que me sentía realmente mal por su infertilidad y que esperaba que algún día pudiera concebir. Sin embargo, en ese momento no podía priorizar las necesidades de nadie más porque lo único que me importaba era mi esposa y nuestro bebé. Todo lo demás se podría resolver más adelante. No tenía la capacidad emocional para lidiar con mi hermana y mi madre al mismo tiempo, así que les pedí que se fueran y les dije que lo pensaría y me comunicaría con ellas más tarde. Pero por ahora, sentí que era mejor mantener las cosas como habían estado durante los últimos años. Pensé que estaba siendo bastante justa, ya que realmente no tenía la capacidad para manejar a los dos, sabiendo que había tanta tensión entre nosotros. No estaba de humor para fingir que todo estaba bien, incluso si se habían disculpado. Lo que había dicho mi madre era terrible,
y mi hermana también había estado distante durante años. Reconstruir nuestra relación requeriría mucho esfuerzo y yo no estaba dispuesto a invertir esa energía en ese momento, especialmente porque mi esposa estaba embarazada y yo quería centrarme en ella. Pensé que esto debería ser obvio, pero ambos ofendieron y comenzaron a llamarme egoísta, diciendo que estaba siendo mala persona al negarme a perdonarlos y fingir que estaba demasiado ocupado para ellos. La verdad es que quería que se fueran rápido, porque tenía que llevar a mi esposa a un chequeo de rutina y no quería llegar tarde, así que no estaba fingiendo estar ocupado. Estaba realmente demasiado ocupado para ellos. Cuando se ofendieron, yo también me irrité porque no pensé que hubiera dicho nada que los hiciera actuar de esa manera. Pensé que había sido perfectamente razonable y educado con ellos. Al discutir conmigo en ese momento, también estaban retrasando la cita médica de mi esposa, por lo que ni siquiera quise involucrarme. Simplemente les pedía que se fueran y no me molestaban negar ninguna de sus acusaciones, aunque no creía que estuviera siendo egoísta. Luego dijeron que solo querían ser parte de la vida de mi hijo y que ahora, debido a mi comportamiento terriblemente egoísta y arrogante, mi hijo se perdería el amor de una tía y una abuela. Mi hermana me dijo que no estaba tratando de perdonarlos y darle una segunda oportunidad a nuestra relación debido a mi ego desmesurado. La sugerencia de que iban a hacer algo que no beneficiaría a mi hijo fue realmente ofensiva. Y fue entonces cuando finalmente perdí la calma y respondí. Primero, les dije que realmente no creía que su participación en la vida de mi hijo marcaría alguna diferencia, porque mi bebé sería amado de todos modos. En segundo lugar, les dije que no creía que mantenerlos fuera de la vida de mi hija fuera perjudicial, porque hacía unos meses mi madre me había dicho literalmente que interrumpiera el embarazo para que su hija pudiera tener su momento sin que nadie la opacara. En cuanto a mi hermana, ella había sido horrible conmigo en el pasado y yo no estaba dispuesta a perdonarla ahora. Dada su reacción, estaba aún más segura de que estaba tomando la decisión correcta al decidir no dejar que fueran parte de la vida de mi bebé. Si hubieran sido personas decentes y con sentido común, habrían respetado mi decisión cuando les dije que no estaba lista para perdonarlo y que necesitaba tiempo para pensar las cosas. Pero en lugar de eso, me impusieron su decisión y comenzaron a considerarme el villano, porque no estaban listos para aceptar el hecho de que tal vez no estuvieran involucrados en la vida de mi hijo, lo cual, honestamente, era su culpa. Después de eso, la discusión se intensificó y mi esposa tuvo que intervenir. Ella se había quedado en nuestra habitación hasta entonces, porque no tenía energía para lidiar con mi madre, mi hermana y el drama que estaban causando. Le había pedido que se mantuviera al margen porque no quería que se sintiera estresada, pero todo se volvió tan ruidoso y conflictivo que finalmente tuvo que salir para pedirles a mi madre y a mi hermana que se fueran. Eso me molestó mucho porque lo último que quería era que mi esposa se estresara y eso fue exactamente lo que hicieron. Me sentí terrible por ella y extremadamente enojada con mi madre y mi hermana. Así que finalmente decidí responder de una vez por todas. Y creo que dije algo de lo que no puedo arrepentirme, lo que me hace sentir terrible. Me gritaban por el pedido de mi esposa de que se fueran. Me llamaban egoísta. Me decían que estaba dejando que mi ego se interpusiera en el camino de una familia feliz y que mi hijo sería desafortunado si tuviera un padre como yo. Le respondí que al menos yo podría tener un hijo, lo cual es más de lo que podría decir de mi hermana. Le señalé que ella estaba allí solamente porque sabía que era infértil y ahora quería una relación con su futuro sobrino o sobrina para intentar cumplir un rol paternal, lo cual es simplemente patético. Y a mi madre le dije que la única razón por la que estaba allí era para alimentar los delirios de su hija. Le dije que ya había sido un fracaso como madre aún mayor que mi hermana,
porque, a pesar de tener 2 hijos, nos había fallado a las 2. Todo esto era culpa suya. Mis palabras tuvieron un gran impacto en ellos y se marcharon inmediatamente después, no sin antes lanzarme algunos insultos. Incluso mi esposa se sorprendió por lo que dije. Me dijo que no necesariamente estaban de desacuerdo con lo que dije, pero que debió haber sido muy doloroso para ellos escucharlo. Naturalmente, me siento muy mal por decir todo eso porque no soy el tipo de persona que disfruta lastimando a los demás. Pero sentí que tenía que decir algo porque me estaban haciendo pasar por el malo de la película y no quería que se salieran con la suya. Entonces, soy el malo de la película por haber respondido a mi madre y a mi hermana mencionando la infertilidad de mi hermana y diciéndole a mi madre que había fracasado como madre. Actualización 1. Tuve esa discusión con mi madre y mi hermana hace unos 3 días y, desde entonces, las únicas personas con las que he hablado de ello han sido mi mujer y mi padre. Ambos tienen más o menos la misma opinión. Lo que dije fue un poco duro y definitivamente extremo, pero considerando las circunstancias, estaba totalmente justificado. Lo dije en el calor del momento y es suficiente con que me sienta mal por ello, pero no necesito disculparme. No es que mi madre y mi hermana se hayan disculpado conmigo por nada de lo que han dicho. Ellas fueron las verdaderas instigadoras de la pelea. Si se hubieran ido cuando les pedí, nada de esto habría sucedido, pero decidieron quedarse y discutir, llevándome al límite, y por eso terminé diciendo esas cosas. Es un alivio que la gente que más me importa no piense que estoy equivocada por haber dicho esas cosas, aunque me sienta mal por ello. Después de que se fueron, no sé si mi hermana dijo algo sobre mí, pero sí sé que mi madre lleva días despotricando contra mí. Se ha estado quejando sin parar con mi padre y él ha estado tratando de calmarla. Pero eso solo la enoja más, pensando que le está permitiendo mi mal comportamiento. No entiendo cómo no ve que ha estado haciendo exactamente lo mismo con mi hermana todo el tiempo y que probablemente esa sea la razón por la que mi hermana es como es. Mi madre cree que le debo a ella y a mi hermana una gran disculpa, porque solo estaban tratando de estar ahí para mí y que las convertí en las villanas sin ningún motivo. Es gracioso porque eso es exactamente lo que siento por ellos. Así que en este punto, supongo que es solo mi palabra contra la de ellos. De cualquier manera, la conclusión es que no van a recibir ninguna disculpa de mi parte porque se merecían absolutamente lo que recibieron. Si no me hubieran empujado, no les habría atacado. Es así de simple. Como dije, mi única prioridad será mi esposa. Y a partir de ahora, intentaré que estas cosas insignificantes no me molesten. Actualización 2. Ha pasado poco más de una semana desde que tuve esa pelea con mi madre y mi hermana. Traté de mantener todo en privado. Solo hablé de ello con mi padre y mi esposa. Pero aparentemente ellos no tenían intención de respetar eso. Hicieron las cosas públicas y publicaron algo sobre mí en sus redes sociales. Solo mencionaron las cosas que había dicho, pero dejaron de lado todo el contexto. No exagero. Solo había un párrafo sobre mis comentarios, pero no decía nada sobre lo que habían dicho ni lo que había provocado la discusión en primer lugar. Naturalmente, después de eso, comencé a recibir llamadas y mensajes del resto de la familia, diciéndome que no estaba bien decirle esas cosas a mi familia y que esperaban algo mejor para mí. Muchos incluso me preguntaron si era cierto, ya que no podían creer que yo fuera capaz de decir esas cosas. Me quedé atónito de que hubieran llegado al extremo de publicarlo. Antes de ponerme en contacto con ellos, hablé con mi padre, quien dijo que incluso le estaba sorprendido de que lo hubieran hecho. Estaba intentando convencerlos de que eliminaran la publicación, pero no había tenido suerte hasta el momento. En ese momento me enfureció que lo hubieran hecho, así que decidí tomar medidas.
después de hablar con mi esposa, decidí publicar la verdadera historia de lo que sucedió ese día. No negué haber dicho aquello de lo que mi madre y mi hermana me acusaban, pero proporcioné el contexto real para que todos, al menos, lo entendieran.